nuevo Papa, ¿no? Ahora lo retomamos. Tenemos una comunicación breve porque tiene un montón de actividad por delante con el secretario general de ATE Nacional, trabajador de PAMI, Rodolfo Aguiar. Hola Rodolfo, un gusto como siempre recibirte en la 530, la Radio de las Madres. Andrea Recupero te saluda, están mis compañeros Víctor Mastrangelo y Luis Brustein acá en el piso. El gusto siempre es nuestro, un saludo al equipo y a toda la audiencia. Bien. Bueno, Rodolfo, el motivo de esta comunicación tiene que ver con tu encuentro con justamente con el Papa Francisco. Hemos visto que has hecho mucha difusión de ese encuentro, que a vos te significó algo desde lo personal, así lo transmitís por lo menos cada vez que hubo oportunidad antes, ¿no? Antes de la triste noticia de la despedida de Francisco. Y bueno, queríamos hablar de eso con vos, de cómo fue tu encuentro con él y cómo viste a Francisco en su última etapa, ¿verdad? Fueron 19 minutos que quedarán siempre grabados en nuestra memoria, que nos marcaron desde el punto de vista personal y por supuesto colectivo, en tanto fuimos recibidos representando a las y los estatales de toda la Argentina. Uh-huh. Un Papa que nos abrazó, que nos recibió, que alentó la lucha, nuestra lucha, yo digo, en uno de los peores momentos que nos ha tocado atravesar. Dio una señal política, mostró que de esa manera intervenía o decidía intervenir en el debate público que se estaba dando en nuestro país. Estaba escribiendo algunas líneas para el día domingo. Él se mostró muy preocupado durante toda la entrevista, tanto por el oficialismo como también por la oposición. Nos preguntó puntualmente cuál era nuestra mirada, refirió a dos dirigentes de la oposición. Yo decidí, aún frente a las preguntas de colegas suyos, que no es el momento, no lo hicimos antes, no lo tenemos por qué hacer ahora, dar los nombres, pero seguramente llegará el momento en que sí. Creemos que todas las argentinas y los argentinos tienen derecho a saber al menos lo que Francisco nos transmitió en ese momento. A mí me costó conciliar el sueño la noche anterior, estaba en el hotel, tuve que imaginarme que muchos habían tal vez pasado por mi lugar y ahí logré de madrugada dormirme. Ya los medios reflejaban la noche anterior que comenzaba a estar afectado por los síntomas de su bronquitis en ese momento, que era el diagnóstico, y que por lo tanto había cambiado la sede en la cual iba a sostener su agenda de audiencias. En vez de ser en el Palacio Apostólico, iba a ser en Santa Marta. Sí. Nosotros decidimos, sin tener ninguna comunicación oficial, presentarnos a la hora y en el lugar que habíamos sido citados. Luego la Guardia Suiza, por el interior del Vaticano y a través de un recorrido, nos llevó hasta la residencia de Santa Marta, y ahí en una sala contigua, recuerdo que la audiencia era a las 8, llegamos 7:15 de la mañana. Nuestra ansiedad había que ser puntuales, sí, en ese momento, y llegaron 3 monjitas mexicanas. Empezamos a intercambiar, nos contaron que habían vivido 12 años en el Vaticano, uh-huh, que habían servido, según sus propias palabras, a la orden de un cardenal mexicano muy amigo del Papa, y que la noche anterior a que fuera ungido Papa habían cenado en el departamento de ese cardenal, 5 cardenales. Una de ellas era la que había cocinado esa noche. 2 cardenales se fueron luego de la cena a seguir conversando, yo creo que en la búsqueda de consensos. Entendimos al balcón, otros 2 a una habitación, mientras que en ese momento Bergoglio quedó recostado sobre
el marco de una puerta, y una de ellas, la más intrépida, le dijo: usted mañana va a ser elegido papa, espero que nos recuerde y nos invite a cenar. Y efectivamente al otro día fue ungido papa, y cuentan que a los 15 días sonó el teléfono de ese departamento. Cuando atendieron era Francisco, que les dijo bueno, cómo estaban, si tenían tiempo esa noche, que las invitaba a cenar. Ajá. Con esa anécdota previa, y yo aproveché para preguntarles cómo se saludaba ahí, un claro, papa. y estaban ahí, ¿no? Claro, cómo se saludaba un papa, y nos dieron, si se quiere, una clase rápida de protocolo. Bueno, era un papa que hacía política. Yo me retiré de esa reunión sin ninguna duda de dónde estaba parado, que estaba de nuestro lado, estaba del lado de esos niños que todas las noches se van a dormir sin cenar, de los jubilados, estaba del lado del pueblo trabajador. Yo había preparado una síntesis para una audiencia de entre 3 y 5 minutos, por supuesto que tenía que ver con nuestra pelea, con nuestra lucha, es decir, que las condiciones de vida del pueblo argentino se deterioraban progresivamente. Y bueno, nos contó que había hablado con su hermana Elena hacía una semana por teléfono, y que ella misma le había referido que el costo de los medicamentos que ella necesitaba se habían triplicado por ese entonces. Bueno, estaba al tanto de lo que estaba pasando. Completamente. Nos dijo: yo recibí al presidente, lo escuché acá durante más de una hora, teorizar sobre economía. Según él, eran todas teorías neoliberales que ya estaban en desuso en el mundo. Y también nos dijo: yo les hablé de los pobres, pero no escuchan. Esas fueron sus palabras. Yo, bueno, recién creo que hoy seguimos tomando conciencia acerca de la dimensión que tuvo ese encuentro. Creo que después de nosotros recibió a un primer ministro de otro país, y fue la última audiencia oficial que tuvo. Así fue, y bueno, y nosotros también habíamos conversado, Rodolfo, en su momento, cuando regresaste de esa experiencia, ¿no? Pero ahora cobra absolutamente otra dimensión, en tanto y en cuanto el Papa siguió expresándose por los más necesitados, se expresó en contra del genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, bueno, un montón de gestos hasta último momento, ¿no? Que tienen que ver con esto que vos nos estabas diciendo recién, ¿no? Que era un Papa que hacía política. Yo los escuchaba antes de entrar en aire, y digo, bueno, es la preocupación que tenemos nosotros acerca de cuál va a ser su continuidad. Yo creo que la muerte del Papa Francisco trasciende a la comunidad católica, era un líder mundial. Yo tengo la sensación que, bueno, se fue una voz potente, una palabra que era el reaseguro de aquellos que estábamos sufriendo en la Argentina los embates de las políticas que se impulsan desde la Casa Rosada. Era una voz absolutamente empoderada. Vamos a seguir de cerca con expectativas. Bueno, ¿qué continuidad tiene seguramente su legado al frente de la Iglesia Católica? En nosotros está, bueno, cumplir con sus enseñanzas y honrar ese legado que nos dejó. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. Muy bien. Rodolfo, no sé si vos tendrás la misma sensación, pero yo tengo una sensación con esto, que así como San Pablo en su momento fue el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, Francisco se convirtió en el apóstol de los no creyentes. Vos, que me imagino en el ámbito de los trabajadores del Estado tendrás de todo, muchísimos que no son creyentes. ¿Percibís que esto es así? ¿Que Francisco fue una referencia afectiva aún para aquellos que no creían?
Rodolfo. Se nos fue. Se cortó la comunicación. ¿Se Vamos. escucha ahí? Ahora Ahí. sí. No, yo digo, creo que es acertada esa mirada. La Asociación Trabajadores del Estado se caracteriza, por supuesto, porque tuvo una fuerte impronta nuestra agrupación cuando recuperó el sindicato de las garras de la última dictadura militar hace 40 años. Carlos Custer, que fue quien gestionó esta audiencia privada con el Papa Francisco, llegó a ser embajador del Vaticano, y luego de esa fuerte impronta, por supuesto que también forman parte de nuestro sindicato quienes profesan otras religiones, son no creyentes, pero me parece que yo creo que hoy hay un sentimiento mayoritario, no solo en nuestro sindicato, sino en todo, Sí. por la partida del Papa Francisco, sin lugar a dudas. Bien. Bueno, Rodolfo, te agradecemos mucho por estos minutos. Sabemos también que se suspendieron las acciones y las actividades de protesta por unos días, ¿no?, de los trabajadores del Estado. Sí, yo creo que el día jueves, el día viernes, vamos a estar anunciando de qué manera vamos a retomar el plan de acción de los estatales. Ahí estamos tomando conocimiento que el gobierno no cesa en su ataque y en su persecución sobre los sindicatos y los dirigentes sindicales. Por otros medios de comunicación pretenden denunciarnos. Lo estoy haciendo público ahora porque lo leí hace un ratito en un importante medio. Figura mi nombre puntualmente, denunciarnos por extorsión, por coacción. Me parece que la conflictividad, por supuesto, va a ser creciente, que los niveles de autoritarismo, la actuación en la ilegalidad del gobierno se profundiza. Por lo tanto, en nuestro caso, con la Constitución en la mano, vamos a responder con huelga y con manifestación rápidamente. Bien. Gracias, Rodolfo, te mandamos un abrazo. Nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todos. Gracias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, trabajador de PAMI. Bueno, ya habíamos hablado con Aguiar cuando regresó de Roma y de la visita con el Papa, pero